Desde huellas hasta videos, ADN e incluso un cuerpo verificado, estoy a punto de presentar todas las pruebas de pie grande reportadas oficialmente hasta la fecha, además de evidencia de mucho más que las autoridades no quieren que sepas. No, no. Durante siglos, personas de todo el mundo han reportado encuentros con un ser enorme, escurridizo y bípedo, comúnmente conocido como pie grande. Sin embargo, a pesar de miles de testimonios de testigos presenciales, pruebas físicas convincentes y un creciente cuerpo de análisis científico, las instituciones convencionales siguen rechazando la idea de su existencia. ¿Por qué? Este documental tiene como objetivo desmontar el escepticismo que rodea a Pie Grande, presentando toda la evidencia más completa y meticulosamente analizada, jamás recopilada. Esta no es una película de especulación o folclore. Toda la evidencia presentada ha sido examinada por expertos, incluyendo científicos, analistas forenses y personas con experiencia en el campo. Desde registros históricos y tradiciones orales indígenas hasta avistamientos modernos por parte de oficiales de policía, personal militar y guardabosques. La consistencia de los reportes a lo largo de los siglos es imposible de ignorar. Huellas que muestran una precisión anatómica más allá de las capacidades humanas para falsificarlas, muestras de pelo y cuerpos no identificados que desafían la clasificación, y grabaciones en video que resisten un análisis exhaustivo. Cada elemento de este caso apunta a una verdad singular e innegable. Pie Grande es real. Más allá de la evidencia física, también examinaremos las posibles razones detrás de la continua supresión de información. ¿Por qué la mayoría de los científicos evita este tema como la peste, mientras que unos pocos arriesgan su reputación para estudiar el fenómeno? ¿Por qué numerosos testimonios de primera mano sugieren que las agencias gubernamentales han ocultado activamente la verdad sobre estos seres? Este documental abordará estas preguntas y muchas más, presentando un caso irrefutable contra las desestimaciones y refutando todas las afirmaciones de identificación errónea, engaños y supuesta imposibilidad científica. Al final de esta película, una cosa quedará clara. El misterio de Pie Grande no es una cuestión de creencias, sino una cuestión de evidencia, y la evidencia es abrumadora. Sección 1. Relatos históricos e indígenas sobre Sasquatch en Norteamérica. La leyenda de Sasquatch no es una invención moderna, ni se limita a historias de fogata o engaños. Durante siglos, las tribus indígenas de toda Norteamérica han transmitido relatos sobre seres grandes, peludos y parecidos a los humanos que deambulaban por los bosques, montañas y zonas silvestres remotas. A diferencia de las representaciones modernas en la cultura popular, estos relatos están profundamente arraigados en las tradiciones nativas y a menudo presentan a Sasquatch como una presencia real y reconocida en sus tierras. Muchas tribus indígenas de Canadá y Estados Unidos tienen nombres para esta criatura, considerándola como un ser real y a veces espiritual. A continuación, hablaremos de algunas de las referencias indígenas a Sasquatch mejor documentadas. El pueblo Statimke y Saskets. El término Sasquatch en sí proviene del pueblo Est-at-im-Esi de Columbia Británica, Canadá, quienes desde hace mucho tiempo hablan de Saskets, un hombre salvaje, grande y peludo de los bosques. Según los Est-at-im-Esi, Saskets no solo es real, sino que es una parte integral de su cultura. En 1929, el etnólogo J.W. Burns escribió extensamente sobre la creencia de los Statims en Sasquatch, acuñando el término anglicanizado Sasquatch. Él relató las palabras de un anciano Est-at-im-Se, cito: "Los Sasquatch son tan reales como tú y yo. Viven en las montañas y a veces bajan para visitar a nuestra gente. Son tímidos pero poderosos". El jefe Les George de los Statims también afirmó la antigua tradición del Sasquatch dentro de su cultura, declarando en una entrevista de 2009, cito: "El Sasquatch siempre ha estado aquí mucho antes de que llegara el hombre blanco. Sabemos dónde viven y respetamos su tierra. Son otra tribu, otro pueblo". El pueblo Statimsi cree firmemente que el Sasquatch es un ser de carne y hueso, no un mito. El pueblo Lumi y Semeques. El pueblo Lumi del estado de Washington tiene tradiciones orales sobre Semeques, un ser alto y peludo que vive en los bosques y montañas. Los Lumi lo describen como nocturno, esquivo e increíblemente poderoso. En los años 20, el antropólogo Marion Smith registró el relato de un anciano Lumi, cito: "Nuestro pueblo conoce a Semeques. Él es el vigilante de los bosques. Puede desaparecer cuando quiere. No hay que cazarlo ni enfurecerlo". Estas descripciones coinciden con los informes actuales sobre la naturaleza esquiva y la posible inteligencia del Sasquatch, los Kwakwaka'wakw y Bukwas. El pueblo Kwakwaka'wakw de Columbia Británica habla de Bukwas, el hombre salvaje del bosque.
Buckwas suele ser representado como un ser espiritual, pero algunos relatos lo describen como una entidad física, de carne y hueso. Franz Boas, un antropólogo pionero, registró la declaración de un anciano Kwakwaka'wakw a principios del siglo XX, cito: Buckwas vive en lo profundo del bosque donde el hombre blanco no va. Él camina como nosotros, pero es más alto, está cubierto de pelo y es más fuerte que cualquier hombre. Algunas versiones de la leyenda de Buckwas lo describen como un cambiaformas, pero muchos relatos sugieren que es una criatura biológica que se asemeja a las descripciones modernas del Sasquatch. Los Salish y Skookum. Las tribus Salish del noroeste del Pacífico se refieren a seres parecidos al Sasquatch, como Skookum. El término originalmente significaba fuerte o poderoso, pero llegó a asociarse con gigantes peludos conocidos por habitar la cordillera de las Cascadas. En 1855, el colono James Tilton documentó encuentros con Skookum en el territorio de Washington, afirmando, cito: los indígenas locales hablan de grandes hombres peludos en las montañas. Los llaman Skookum y afirman que estas criaturas roban peces de sus redes. Más tarde, el término Skookum se usó en relación con el infame molde de Skookum, una posible impresión del cuerpo de un Sasquatch encontrada en el año 2000. Relatos de los primeros colonos y canadienses. Los colonos europeos en América del Norte también registraron encuentros con seres parecidos al Sasquatch, a menudo corroborando los relatos indígenas. El descubrimiento de una huella por parte de David Thompson, 1811. Uno de los relatos documentados más antiguos proviene del famoso explorador canadiense David Thompson. En 1811, mientras viajaba por las montañas rocosas cerca de Jasper, Alberta, registró el descubrimiento de enormes huellas en la nieve, parecidas a las de un humano. Thompson escribió en su diario, cito: la huella medía 14 pulgadas de largo y estaba claramente marcada en la nieve. No era la de un oso ni la de ningún animal conocido por nosotros. Los investigadores modernos creen que este pudo haber sido uno de los primeros reportes no indígenas de huellas de Sasquatch. El secuestro del buscador de oro Alberto Ostman, 1924. El buscador de oro canadiense Alberto Ostman afirmó que, mientras acampaba en Columbia Británica, fue secuestrado por una familia de Sasquatches y mantenido cautivo durante 6 días antes de escapar. Ostman describió a las criaturas en detalle, incluyendo sus características físicas, comportamiento e incluso su dieta. Ostman juró la autenticidad de su historia, declarando en una entrevista de 1957, cito: me despertó algo que me levantó. Estaba medio dormido y al principio no recordaba dónde estaba. Cuando empecé a despejarme, recordé que estaba en este viaje de prospección y dentro de mi saco de dormir. Podía sentir cómo me levantaba con cada paso. Lo que me llevaba respiraba con dificultad y a veces soltaba una ligera tos. Ahora sabía que debía ser uno de los gigantes Sasquatch de la montaña de los que me habló el indio. Sé lo que vi y no era un oso. Estas criaturas existen y pasé casi una semana entre ellas. Aunque su historia es controvertida, sigue siendo uno de los relatos más detallados de un encuentro prolongado con pie grande. J.W. Burns y el nacimiento del nombre Sasquatch, 1929. El periodista J.W. Burns popularizó el término Sasquatch después de recopilar numerosos relatos de primera mano de El pueblo Esset-at-EMC. Burns escribió, cito: los pueblos indígenas de la Columbia Británica hablan del Sasquatch no como una leyenda, sino como una realidad viva. Sus reportes en la revista Maclean's dieron a conocer al Sasquatch al público general, lo que provocó un mayor interés en el fenómeno. Sección 2. Relatos de testigos presenciales en la actualidad. Policías, militares y científicos dan su testimonio. Durante décadas, los escépticos han descartado los avistamientos de Sasquatch como engaños, identificaciones erróneas o producto de la imaginación hiperactiva. Sin embargo, con más de 80.000 avistamientos reportados solo en Norteamérica, resulta considerablemente más difícil seguir dudando. Entre estos testigos hay muchas personas sumamente creíbles. Cuando profesionales capacitados, agentes del orden, personal militar y científicos respetados reportan encuentros con criaturas bípedas, desconocidas y enormes, surgen preguntas serias. Estas personas no tienen nada que ganar y sí mucho que perder al presentarse, pero lo hacen porque lo que vieron fue innegable. Oficial Dennis Harford, Oregón, años 70. El ayudante del sheriff Dennis Harford patrullaba los caminos rurales de Oregón cuando vio que una figura enorme y erguida salía de la línea de árboles. Como observador entrenado, Harford sabía cómo diferenciar entre un oso, un hombre y algo completamente desconocido. Más tarde describió, y cito:
Se movía de una manera en la que ninguna persona con un disfraz podría hacerlo. Las proporciones estaban completamente mal y superó un terraplén de casi 2 metros de un solo paso. Sus brazos colgaban bajos, mucho más bajos que los de un humano, y el pelo que cubría su cuerpo estaba enmarañado y era de color marrón oscuro. Oficial Brian Gosling, Whitehall, Nueva York, 1976, Whitehall. Nueva York ha sido durante mucho tiempo un punto clave para el avistamiento de Sasquatch. En agosto de 1976, el oficial Brian Gosling tuvo un encuentro directo con una criatura masiva y bípeda en Bear Road. Mientras estaba de servicio, iluminó a la criatura con el reflector de su patrulla y la describió como de más de 2 metros de altura, cubierta de pelo oscuro, con una complexión musculosa y un rostro similar al de un simio. A pesar de sacar su arma, Gosling no disparó. Más tarde declaró, cito, «Tenía mi pistola apuntando directamente a él, pero no disparé. Simplemente se quedó ahí, mirándome, y yo lo miraba a él. No sé qué era, pero no era un ser humano, y no era un animal conocido». Gosling detalló el incidente más tarde en su libro, A Bear Road, la historia verdadera, consolidando la reputación de Whitehall como uno de los lugares de avistamiento de Sasquatch más creíbles en Norteamérica. Guerra de Vietnam, los simios de roca, años 70. Durante la Guerra de Vietnam, los estadounidenses, los marines informaron encuentros con lo que llamaron simios de roca, bípedos poderosos que les lanzaban piedras desde la selva. No se conocen grandes simios en las selvas de Vietnam, pero estas criaturas parecen ser territoriales, defendiendo su hábitat. El cabo Steve Hansen recordó vívidamente, cito, «Estábamos patrullando cuando los árboles a nuestro alrededor se llenaron de movimiento de repente. De repente, estas criaturas peludas aparecieron, parándose sobre 2 piernas y haciendo estos gritos fuertes, casi como humanos. Nos lanzaron piedras con fuerza, como si intentaran ahuyentarnos. Disparamos tiros de advertencia, pero no huyeron como lo harían los animales. Se mantuvieron firmes, observándonos hasta que nos fuimos». Los informes militares se referían a estos seres como bípedos selváticos no identificados, una forma oficial de reconocer algo que se suponía que no debía existir. Ejercicio de entrenamiento del Ejército de los Estados Unidos en la Sierra Nevada, años 80. Un grupo de soldados del Ejército de los Estados Unidos se encontró con una criatura bípeda no identificada durante un ejercicio de entrenamiento nocturno en las remotas montañas de la Sierra Nevada. Al principio creyeron que era un oso, pero pronto se dieron cuenta de que caminaba erguido. El sargento Michael Andrews relató más tarde, cito, «Estábamos haciendo una patrulla de rutina por el bosque cuando escuchamos que algo enorme se movía cerca. Al principio supusimos que era un oso, pero luego se puso de pie sobre 2 patas. Medía al menos 9 pies de altura, estaba cubierto de pelaje oscuro y sus ojos tenían un brillo amarillento y extraño cuando les apuntamos con nuestras linternas. Nos quedamos paralizados, con las armas listas, pero no atacó. Solo se quedó ahí, observándonos, antes de darse la vuelta y internarse en la noche». Varios soldados después reportaron haber escuchado vocalizaciones profundas y guturales. Y uno incluso vio lo que parecía ser una segunda criatura, más pequeña, observándolos desde una loma cercana. Dr. John Bindernagel, biólogo de vida silvestre. El Dr. John Bindernagel, un biólogo de vida silvestre veterano, pasó décadas analizando evidencia del Sasquatch, incluyendo huellas, vocalizaciones y avistamientos directos. ¿Su conclusión? Pie grande es una especie real y no documentada. Bindernagel relató un avistamiento personal, cito, «Era el año 2007 y me habían invitado a pasar una semana en unas tierras en Kentucky, conocidas por la actividad de Sasquatch. A mediados de la semana vi una figura erguida de pie junto a una cerca, balanceándose suavemente de un lado a otro. Estaba bastante oculto por la vegetación, pero podía ver un hombro y lo que parecía ser una cabeza. Eventualmente se asustó por nuestra presencia y se retiró al bosque, pero mientras caminaba, su gran brazo se hizo visible, balanceándose hacia atrás». Sección 3. Criaturas similares a pie grande más allá de Norteamérica. Sasquatch no es solo un fenómeno norteamericano. A lo largo de la historia, casi todas las culturas han documentado encuentros con criaturas grandes, cubiertas de pelo y bípedas en sus bosques, montañas y zonas silvestres remotas. Conocidos por diferentes nombres y descritos con ligeras variaciones, estos seres parecen formar parte de un misterio global, uno que sugiere que una especie no descubierta podría estar viviendo entre nosotros. En esta sección examinaremos las criaturas tipo pie grande mejor documentadas de todo el mundo, incluyendo al yeti del Himalaya, el yowie de Australia, el yeren de China y el almas de Asia Central.
Cada uno tiene una rica historia de avistamientos, conocimiento indígena e incluso un escrutinio científico que desafía el rechazo generalizado de su existencia. El Yeti del Himalaya. Conocido como el abominable hombre de las nieves, el Yeti es una criatura masiva, bípedo y parecida a un simio que, según se dice, habita las regiones de gran altitud del Himalaya, principalmente en Nepal, Bután y Tíbet. A diferencia de Sasquatch, que a menudo se describe con pelaje oscuro, el Yeti suele decirse que tiene pelo blanco o grisáceo, lo que le ayuda a camuflarse en su entorno nevado. Relatos históricos y de testigos presenciales. La primera referencia occidental conocida al Yeti apareció en 1832, cuando el explorador británico B. H. Hodgson informó haber visto una figura alta y oscura moviéndose por las montañas de Nepal. Sus guías locales le informaron que el ser era un Yeti, una criatura bien conocida por el pueblo Sherpa nativo. En 1921, el teniente coronel Charles Howard Barry encabezó una expedición británica al monte Everest y documentó grandes huellas en la nieve, parecidas a las de un humano, a 22.000 pies de altura. Sus guías Sherpa, una vez más, las identificaron como pertenecientes a un Yeti. Uno de los relatos más famosos proviene de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, los primeros hombres en llegar a la cima del Everest en 1953. Ambos informaron haber visto huellas grandes en la nieve, demasiado grandes y demasiado claras para ser de cualquier animal conocido. Norgay, un Sherpa él mismo, declaró, cito, «El Yeti no es un mito para mi gente, es tan real como cualquier otra criatura en estas montañas, evidencia científica». En 1959, el explorador Tom Slick financió expediciones a Nepal en busca del Yeti. Su equipo recolectó supuestas muestras de pelo del Yeti, que algunos investigadores sugirieron que eran de un primate desconocido. Más recientemente, un estudio de ADN realizado en 2013 por el genetista de Oxford Brian Sykes examinó supuestas muestras de pelo del Yeti y descubrió que algunas coincidían con el ADN de una especie antigua de oso polar, mientras que otras seguían sin identificarse. Si bien algunas de las pruebas se han atribuido a animales conocidos, muchos investigadores argumentan que la gran cantidad de reportes, combinada con el conocimiento indígena sobre el Yeti, indica la existencia de una especie no descubierta, el Yowie, el hombre simio de Australia. En Australia, los pueblos aborígenes indígenas han hablado del Yowie durante miles de años. Se dice que el Yowie es un homínido bípedo alto y poderoso, cubierto de pelo, que vive en los densos bosques y zonas remotas de Australia. Las descripciones varían entre 6 y 12 pies de altura, con brazos largos, pies grandes y a veces ojos rojos brillantes. Relatos de testigos presenciales. En 1876, el periódico australiano The Empire publicó un informe sobre un hombre llamado Señor Sharp que se encontró con una criatura cerca de Braidwood, Nueva Gales del Sur. Cito: «Era diferente a cualquier animal que hubiera visto, grande, peludo y caminando erguido. Soltó un gruñido profundo y se movió con una velocidad antinatural». En 1971, un testigo australiano respetado, Rex Gilroy, reportó un encuentro cerca del Parque Nacional Springbrook. Más tarde, recopiló más de 3.000 reportes de testigos presenciales y documentó numerosas supuestas huellas del Yowie. Más recientemente, en 2006, un conductor de camión llamado Steve Piper filmó lo que él creía que era un Yowie en las montañas Brindabella. El video, aunque borroso, parece mostrar a una gran criatura bípedo moviéndose entre los árboles. Análisis científico. Algunos investigadores sugieren que el Yowie podría ser un descendiente del Gigantopithecus, un enorme simio prehistórico que se cree vivió en Asia. Si el Gigantopithecus hubiera sobrevivido y migrado hacia el sur, podría explicar el fenómeno del Yowie. Otros proponen que podría ser una especie desconocida de primate adaptada al interior de Australia, el yeren, el hombre salvaje de China. La versión china del pie grande es conocida como el yeren o hombre salvaje y se dice que habita los bosques remotos de la región de Shennongjia en la provincia de Hubei. Las descripciones coinciden mucho con el Sasquatch, grande, bípedo y cubierto de pelo marrón rojizo. Relatos de testigos presenciales. Los reportes sobre el yeren se remontan a miles de años en el folclore chino. Textos antiguos describen a hombres peludos viviendo en las montañas. Más recientemente, en 1940, el biólogo chino Wang Xilin documentó un encuentro con una criatura que describió, cito, como un simio gigante que caminaba como un hombre. En 1976, un grupo de investigadores chinos encabezó una expedición a Shennongjia y recopiló múltiples testimonios directos de los habitantes locales. Un agricultor afirmó, cito, «Lo vi de cerca, medía más de 8 pies de altura y tenía el pelo largo y rojo. Su rostro no era como el de un mono, sino más humano». Análisis científico.
La Academia China de Ciencias ha realizado múltiples estudios sobre el yeren, incluso ofreciendo una recompensa por pruebas verificadas. Aunque algunas pruebas han sido inconclusas, los investigadores han encontrado huellas y muestras de pelo que siguen sin ser identificadas. El almas, el homínido relicto de Asia Central. El almas es un legendario hombre salvaje que, según se dice, habita las remotas montañas de Mongolia y el Cáucaso. A diferencia de otras criaturas similares al pie grande, el almas suele describirse como más pequeño, de aproximadamente 1.5 a 1.8 metros de altura, con un rostro más parecido al humano. Algunos investigadores especulan que el almas podría ser una población sobreviviente de neandertales u otro homínido extinto. Relatos de testigos presenciales. Los primeros relatos escritos sobre el almas se remontan al siglo XV, cuando el embajador bávaro Hans Schildberger documentó su existencia en Mongolia. Él escribió, cito, «Estos hombres salvajes están cubiertos de pelo, pero sus rostros son humanos. Los lugareños los evitan porque no son ni hombre ni bestia». En el siglo XIX, el explorador ruso Nikolai Pshavelsky documentó avistamientos de almas mientras viajaba por las montañas del Cáucaso. También en el siglo XIX, una mujer salvaje llamada Sana fue supuestamente capturada en la región del Cáucaso y posteriormente estudiada por investigadores. Algunos creen que ella era un almas, un homínido relicto, análisis científico. Los estudios genéticos sobre los supuestos restos de almas han arrojado resultados mixtos. Algunos sugieren orígenes humanos, mientras que otros apuntan a una ascendencia de homínidos desconocidos. El hominólogo ruso, el Dr. Igor Burtsev, continúa estudiando los reportes sobre los almas, creyendo que podrían representar una población humana relicta. Sección 4. Huellas de Bigfoot. Evidencia forense convincente. La evidencia forense es una de las herramientas más sólidas para probar la existencia de una especie desconocida, y en el caso de Bigfoot, las huellas proporcionan algunas de las pruebas más convincentes e irrefutables. A diferencia de las fotografías borrosas o los testimonios anecdóticos de testigos presenciales, las huellas pueden ser medidas, analizadas y comparadas utilizando métodos científicos. Muchas de estas huellas presentan características anatómicas que son imposibles de falsificar, mostrando rasgos que indican un origen biológico. En esta sección examinaremos algunas de las huellas de pie grande mejor documentadas y analizadas científicamente, incluyendo las famosas huellas de Bluff Creek, las huellas de Cripplefoot, las huellas de Blue Mountain e incluso huellas documentadas del Joey de Australia. El análisis de expertos por parte de antropólogos, biólogos y especialistas forenses refuerza aún más la legitimidad de estos descubrimientos. Las huellas de Bluff Creek, de 1958 y 1967, son la base de la investigación sobre pie grande. Descubrimiento y significado. Las huellas de Bluff Creek están entre las huellas de pie grande más famosas jamás registradas. Fueron descubiertas por primera vez en 1958 en un sitio de tala en el norte de California por trabajadores, incluyendo a Gerald Crew, quien hizo moldes de yeso de las enormes huellas parecidas a las de un humano. Estas huellas luego aparecieron en periódicos, popularizando el término pie grande. En 1967, Roger Patterson y Bob Gimlin filmaron lo que ahora es la grabación más famosa de pie grande en Bluff Creek, y también se hicieron moldes de yeso de las huellas que dejó la criatura en la película. Estas huellas mostraban crestas dérmicas claras, patrones de piel similares a las huellas dactilares, que según los expertos son casi imposibles de falsificar. Análisis de expertos. El Dr. Grover Krantz, un antropólogo respetado, estudió extensamente las huellas de Bluff Creek y señaló, cito, «La longitud del paso, la profundidad de las impresiones y las claras indicaciones de flexibilidad del pie descartan la posibilidad de un engaño». El Dr. Jeffrey Meldrum, un antropólogo y experto en biomecánica de la Universidad Estatal de Idaho, también analizó las huellas y declaró, cito, «El quiebre mediotarsal». En estas huellas es visible una característica que se observa en primates no humanos, pero que está ausente en las huellas humanas. Esto sugiere un primate distinto y no identificado. Estas huellas siguen siendo algunas de las huellas de pie grande mejor documentadas y analizadas en la historia. Las huellas de Cripplefoot, Boasberg, Washington, 1969. Descubrimiento y significado. En diciembre de 1969 se descubrió un conjunto de más de 1000 huellas en la nieve cerca de Boasberg.
Washington. Entre ellas se encontraron algunas de las huellas más intrigantes jamás registradas, conocidas como las huellas de Cripplefoot, descubiertas por Ivan Marks y posteriormente estudiadas a fondo por el antropólogo Dr. Grover Krantz. Lo que hacía extraordinarias estas huellas era que un pie parecía tener una deformidad, probablemente debido a una lesión grave o a un defecto congénito. Esta huella mostraba una precisión anatómica más allá de cualquier engaño conocido e indicaba un ser con un pie dañado o malformado. El nivel de detalle era asombroso, mostrando señales de distribución de peso, flexión y una marcha asimétrica. Análisis de expertos. El Dr. Krantz, quien pasó años analizando estas huellas, concluyó, cito, «Las huellas de Cripplefoot por sí solas deberían haber sido suficientes para convencer al mundo. Los detalles en la deformación, la estructura ósea, los puntos de presión y las irregularidades anatómicas están más allá de la capacidad de cualquier farsante para replicarlos». Las huellas de Cripplefoot siguen siendo uno de los conjuntos de huellas de pie grande más convincentes jamás encontrados. Las huellas de Blue Mountain, años 90, Washington y Oregón. Descubrimiento y significado. Una larga serie de huellas de pie grande de alta calidad fue documentada en las montañas azules de Washington y Oregón durante toda la década de los 90. Estas huellas fueron descubiertas por el experimentado rastreador Paul Freeman, un ex empleado del Servicio Forestal de los Estados Unidos, y se consideran entre las más anatómicamente correctas jamás encontradas. Freeman encontró numerosas huellas que mostraban un claro movimiento de los dedos, presión flexible en la parte media del pie y crestas dérmicas, características biológicas que son casi imposibles de falsificar. Algunas de estas huellas fueron captadas en video, ya que Freeman filmó a un Sasquatch caminando en la zona, lo que da credibilidad a la evidencia de las huellas. Análisis de expertos. El Dr. Jeffrey Meldrum, quien examinó estas huellas de primera mano, declaró, cito, «Las huellas de Freeman presentan características que se alinean perfectamente con la anatomía del pie de los primates, incluyendo evidencia de una flexión en la zona media del tarso y puntos de presión. Eso sería imposible de replicar para un farsante usando una plantilla de madera». El Dr. Krantz añadió, cito, «Ningún animal conocido deja huellas como estas». Los puntos de flexión, la longitud del paso y la consistencia a lo largo del tiempo indican una especie de primate viva. Huellas del Yowie, Australia, descubrimiento y significado. Australia tiene su propia historia de evidencia del pie grande, como ya hemos comentado. Se han descubierto huellas del Yowie en varios lugares, incluyendo las montañas azules y las zonas silvestres remotas de Queensland. Uno de los descubrimientos de huellas de Yowie más famosos ocurrió en el Parque Nacional Springbrook en 1971, cuando el investigador Rex Gilroy documentó y tomó moldes de enormes huellas parecidas a las humanas. Estas huellas mostraban una morfología clara del pie, incluyendo un arco pronunciado y dedos largos. Análisis de expertos. Gilroy declaró, cito, «Las huellas del Yowie de las que hemos hecho moldes a lo largo de los años son idénticas en estructura a las huellas de pie grande de Norteamérica, lo que refuerza la idea de que estas criaturas son un fenómeno mundial». El Dr. Tony Jinks, un investigador australiano de críptidos, comentó, cito, «Algunas de las mejores huellas del Yowie tienen crestas dérmicas y puntos de presión que indican un movimiento biológico genuino en lugar de la naturaleza estática de las huellas falsas». El caso científico de las huellas de pie grande. La gran cantidad de descubrimientos de huellas en diferentes regiones, combinada con el análisis forense de expertos, hace que el caso de la existencia de pie grande sea más sólido que nunca. Las huellas de Bluff Creek, Cripplefoot y Blue Mountain muestran características que son biológicamente precisas y que están más allá de la capacidad de los falsificadores para replicarlas. Entonces, ¿por qué podemos concluir que estas huellas son genuinas? Primero, por la precisión anatómica. Características como el quiebre mediotarsal, las crestas dérmicas y los patrones de distribución de presión prueban que estas huellas no son simples engaños. La flexión media del tarso es especialmente notable porque, en el momento en que se descubrieron muchas de las huellas de pie grande mencionadas anteriormente, la comprensión científica de la locomoción de los primates aún no reconocía completamente cómo funcionaba una flexión media del tarso en los simios vivos. Fue solo después que los investigadores confirmaron esta característica en primates no humanos como los chimpancés y los gorilas. Si las huellas fueran engaños, los bromistas tendrían que haber poseído conocimientos anatómicos muy adelantados a su época, algo sumamente improbable para aficionados. En segundo lugar, estas huellas son consistentes a lo largo del tiempo. La misma morfología del pie aparece en huellas que abarcan décadas y están separadas por miles de kilómetros. Finalmente, estas huellas cuentan con una sólida validación de expertos. Científicos como el Dr. Grover Krantz, el Dr. Jeffrey Meldrum, el Dr. Dmitry Bayanov y otros han confirmado que estas huellas muestran realismo biológico.
Si siquiera una de estas huellas perteneciera a una especie de primate desconocida, entonces Pie Grande es real, y la evidencia de que muchas más de estas huellas son auténticas es abrumadora. Sección 5. Evidencia en video del Sasquatch, las imágenes más convincentes jamás grabadas. Las grabaciones en video son una de las formas más debatidas de evidencia sobre Pie Grande. Imágenes borrosas, engaños y videos dudosos suelen empañar la credibilidad de pruebas genuinas y de alta calidad. Sin embargo, varias grabaciones destacan por ser sumamente convincentes, desafiando explicaciones convencionales y superando análisis rigurosos de expertos. Entre ellas, la película de Patterson-Gimlin sigue siendo el estándar de oro, insuperable en su precisión anatómica y realismo biomecánico. Además, las grabaciones de Paul Freeman, cuando se examinan junto con las huellas de las que tomó moldes, aportan más pruebas contundentes. Otras grabaciones notables también han sido sometidas a un análisis riguroso, sumando al creciente cuerpo de pruebas de que el Sasquatch es real. Esta sección analizará las grabaciones más auténticas de Sasquatch en la historia, refutando sistemáticamente las afirmaciones escépticas y demostrando por qué estos videos deben tomarse en serio. La película de Patterson-Gimlin, 1967, el estándar de oro de las grabaciones de Sasquatch. El 20 de octubre de 1967, en Bluff Creek, California, Roger Patterson y Bob Gimlin filmaron lo que ahora es la evidencia más famosa de Sasquatch en la historia. La película, que muestra a una Sasquatch hembra de gran tamaño alejándose de la cámara, ha sido objeto de un extenso escrutinio científico y sigue sin explicación hasta el día de hoy. ¿Por qué la película de Patterson y Gimlin es auténtica? Realismo anatómico. La criatura, apodada Patty, muestra movimiento muscular, flexión del pie y proporciones que no coinciden con las de un humano usando un disfraz. El Dr. Jeffrey Meldrum afirma, cito, «La película de Patterson y Gimlin muestra una marcha con flexión, movimientos distintivos de los pies que serían extremadamente difíciles de replicar para un humano usando un disfraz». La película también revela una flexión mediotarsiana funcional, una característica que se encuentra en los primates, pero que está ausente en las huellas humanas. El especialista en anatomía y experto en biomecánica de la Unión Soviética, el Dr. Dmitry Donskoy, concluyó, cito, «La musculatura está demasiado definida y la forma de caminar no es humana. El movimiento es consistente con un primate grande, pero no con un humano usando un disfraz». Las afirmaciones sobre el disfraz se pueden refutar fácilmente. A lo largo de los años, personas como Bob Hieronymus y el fabricante de disfraces Philip Morris han afirmado que las imágenes eran un engaño que involucraba un disfraz. Sin embargo, estas afirmaciones se desmoronan bajo escrutinio. Hieronymus afirma que él era el tipo que llevaba el disfraz en la película, pero nunca presentó el disfraz y dio varias descripciones inconsistentes sobre su diseño. Además, su propio hermano, Howard Hieronymus, no cree en su historia, diciendo, cito, «No creo que fuera un disfraz, y no creo que Bob estuviera en el disfraz». Philip Morris, un fabricante de disfraces que afirmó haber hecho y vendido el disfraz que se ve en la película a Roger Patterson, nunca ha logrado recrear un disfraz que se vea o se mueva como Patty. Su intento de recrear lo que afirma que fue su propio trabajo es ridículo, carece de toda la definición muscular y los detalles que se ven en la película. Bill Mons, un experto en efectos especiales de Hollywood y analista de cine, pasó años estudiando la película de Patterson-Gimlin y concluyó, cito, «Ningún disfraz conocido de 1967 podría producir la musculatura natural, la movilidad articular y la flexión del pie que se ven en la película de Patterson-Gimlin». La idea de que es un disfraz es científicamente y técnicamente absurda. Las huellas coinciden con descubrimientos anteriores. Los moldes de huellas hechos en el lugar de la filmación coinciden con otras huellas de Sasquatch encontradas décadas antes y después. El Dr. Grover Krantz analizó estas huellas y confirmó su consistencia con las huellas conocidas de Pie Grande, descartando que fueran un engaño. La película de Patterson-Gimlin sigue siendo la prueba en video más sólida sobre el Sasquatch, permaneciendo invicta a pesar de décadas de escrutinio. Aunque algunos dicen que Patterson y Gimlin admitieron que la película era un engaño, en realidad ambos mantuvieron su autenticidad. Patterson hasta su muerte en 1972 y Gimlin hasta el día de hoy, casi 6 décadas después, a pesar de que le ofrecieron $1 millón para retractarse. La grabación de Freeman, 1994. El video y los moldes de huellas confirman su autenticidad. El 20 de agosto de 1994, el ex empleado del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Paul Freeman, grabó en video a un Sasquatch en las Montañas Azules de Washington.
Freeman ya era conocido por descubrir una larga hilera de huellas de Bigfoot que mostraban crestas dérmicas claras y precisión anatómica. Su grabación proporciona evidencia visual convincente que se correlaciona con las huellas que documentó anteriormente. ¿Por qué la grabación de Freeman es auténtica? Coincidencia entre los moldes de huellas y la evidencia en video. Freeman descubrió múltiples rastros en las montañas azules, donde capturó su grabación, muchos de los cuales fueron analizados por el Dr. Jeff Meldrum y el Dr. Grover Krantz. Ambos científicos señalaron que las huellas tenían crestas dérmicas y flexión correcta, elementos imposibles de falsificar de manera convincente. El Dr. Meldrum señaló, cito, "Las huellas de Freeman exhiben una estructura anatómica altamente detallada y consistente. Las huellas por sí solas serían una evidencia convincente, pero combinadas con el video sugieren fuertemente la presencia de un primate desconocido. Análisis de movimiento. A diferencia de un humano, la criatura en la grabación de Freeman camina con una marcha flexible similar a la de la película de Patterson-Gimlin. También se gira brevemente para mirar hacia Freeman, otro movimiento similar al de Patty en la película de Patterson. Conexiones gubernamentales. La credibilidad de Freeman aumentó gracias a su carrera como empleado del Servicio Forestal de los Estados Unidos y era muy respetado por las fuerzas del orden locales. Las grabaciones de Freeman y los moldes de huellas juntos constituyen una prueba sumamente convincente de la existencia del Sasquatch. Otras grabaciones convincentes del Sasquatch. Grabación del Cañón Provo, 2012. Filmado por dos excursionistas en el Cañón Provo, Utah, este video muestra una figura grande y encorvada agachada en el bosque. Cuando los excursionistas intentan obtener una mejor vista, la criatura de repente se pone de pie, mostrando un tamaño inmenso y hombros anchos antes de que la cámara tiemble mientras huyen asustados. Los expertos señalan que las proporciones y el comportamiento no coinciden con los de un oso o un humano. El movimiento fluido y la gran corpulencia sugieren algo más allá de la fauna normal. El Dr. Jeffrey Meldrum revisó el video y comentó, cito, "La longitud proporcional de las extremidades, la corpulencia de la parte superior del cuerpo y la aparente ausencia de ropa visible o costuras hacen que este sea un material interesante y potencialmente creíble". Grabación de Port Renfrew 2013. En agosto de 2013, una pareja estaba de vacaciones en la isla de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, una zona bien conocida por los avistamientos de Sasquatch, cuando vieron y grabaron algo sumamente inusual. Mientras caminaban por el bosque cerca de la pequeña aldea de Port Renfrew, vieron y grabaron a una criatura corpulenta y erguida, cubierta de pelaje grisáceo. La criatura parece demasiado grande para encajar con el perfil de cualquier animal conocido en la isla de Vancouver, y el hecho de que parece estar de pie sobre dos patas hace que la explicación común de los escépticos, de que se trata de un oso mal identificado, parezca insuficiente. También vale la pena señalar que el área donde se capturó la grabación no tiene osos grizzly, solo osos negros, que son mucho más pequeños y de color más oscuro. Ningún oso grizzly ni oso negro coincide con lo que filmaron ese día. El argumento a favor de la evidencia en video. Entonces, para recapitular, las películas de pie grande mencionadas muestran un movimiento anatómicamente correcto, están respaldadas por evidencia de huellas, y expertos en biomecánica, antropología y análisis forense confirman su legitimidad. A pesar de décadas de intentos escépticos por desacreditar estas películas, nadie ha producido una explicación creíble que tome en cuenta todos los detalles biológicos y biomecánicos que se ven en las grabaciones. La película de Patterson-Gimlin sigue siendo la evidencia en video más sólida del Sasquatch, y otras grabaciones como el metraje de Freeman aportan aún más validación. Sección 6. Vocalizaciones de pie grande. Evidencia de audio innegable. Durante muchos años, misteriosas vocalizaciones han resonado desde los bosques profundos de Norteamérica. Aullidos, gritos, gruñidos y parloteos que desafían toda explicación. A diferencia de las huellas, que pueden ser descartadas como engaños, o los videos que los escépticos dicen que pueden ser falsificados, las grabaciones de audio ofrecen una forma única de evidencia que puede ser analizada científicamente y comparada con las vocalizaciones conocidas de animales. Varias grabaciones famosas del pie grande han sido estudiadas extensamente por lingüistas, expertos en bioacústica y especialistas en vida silvestre, muchos de los cuales concluyen que estos sonidos no los produce ninguna especie conocida. Esta sección examina la evidencia de audio más convincente del pie grande, incluyendo los sonidos de sierra, el aullido de Ohio y otras vocalizaciones bien documentadas que siguen desconcertando a los expertos. Los sonidos de sierra, años 70, lenguaje en el bosque. A principios de los años 70, Ron Moorhead y Al Berry, dos hombres con experiencia al aire libre, grabaron una serie de extrañas vocalizaciones en las remotas montañas Sierra Nevada de California.
Estos sonidos claros, complejos y potentes se hicieron conocidos como los sonidos de sierra y siguen siendo las grabaciones de audio de pie grande más famosas jamás capturadas. Las grabaciones incluyen gruñidos guturales profundos, gritos y aullidos agudos, parloteo rápido que parece lenguaje, golpes contra la madera y sonidos percusivos. Análisis de expertos. Scott Nelson, un criptolingüista retirado de la Marina de los Estados Unidos, declaró, cito, «Los sonidos de sierra contienen lo que solo puedo describir como una forma de lenguaje. Las estructuras fonéticas, la inflexión y la variación en el tono sugieren comunicación, no ruidos aleatorios de animales. Sea lo que sea que está haciendo estos sonidos, tiene habilidades cognitivas más allá de cualquier mamífero norteamericano conocido». El Dr. Kirby Pooh, un respetado biólogo de vida silvestre, compartió, cito, «Ningún animal norteamericano conocido produce un rango vocal tan amplio. La mezcla de gruñidos de baja frecuencia y llamados agudos no se parece a nada que exista en la naturaleza». Muchos de los que han estudiado estas grabaciones creen que representan a un primate previamente no documentado con una capacidad para la comunicación compleja. El aullido de Ohio, 1994, un llamado de larga distancia de lo desconocido. Grabado en 1994 en el condado de Columbiana, Ohio, por Matt Moneymaker, fundador de la Organización de Investigación de Campo de Pie Grande, el aullido de Ohio es una de las vocalizaciones de pie grande más claras y largas jamás registradas. El sonido es un aullido largo, parecido a una sirena, que dura varios segundos. Es más grave que el de un lobo, pero más agudo que el de un primate típico. Es inusualmente potente, lo que indica una capacidad pulmonar significativa. Análisis de expertos. El Dr. Jeffrey Meldrum comentó, y cito, «El aullido de Ohio no coincide con los llamados de animales conocidos. Su frecuencia, alcance y duración sugieren un animal con una capacidad pulmonar extrema, mucho mayor que la de un humano o un oso». David Ellis, un analista de audio, declaró, y cito, «Cuando comparamos esta grabación con los llamados de lobo, coyote y alce, no coincide con ninguno de ellos». Se mantiene como una vocalización no clasificada. El aullido de Ohio sigue siendo una de las pruebas de audio de pie grande más ampliamente aceptadas y creíbles.
Los gritos de Puyallup, años 70, estado de Washington. Grabadas en los años 70 en Puyallup, Washington, estas grabaciones presentan gritos aterradores y agudos que se escuchan a largas distancias. Parecen provenir de unos pulmones poderosos, diferentes a los de cualquier especie conocida en la región. La grabación también muestra las reacciones de la fauna local, ya que coyotes y perros guardan silencio durante los gritos. Análisis de expertos. El experto en acústica, el Dr. Robert Benson, declaró, y cito, «Estos gritos no coinciden con los de un puma ni con los de un búho. El rango y la profundidad de los sonidos sugieren un animal con una cavidad torácica grande, potencialmente un primate». Las grabaciones de whoops y aullidos, años 2010, múltiples ubicaciones. Una serie de grabaciones del noroeste del Pacífico, los Apalaches y Canadá, capturaron vocalizaciones de aullidos y gritos que son altamente consistentes. Estos sonidos normalmente incluyen aullidos profundos y resonantes, similares al aullido de Ohio, así como llamados tipo whoop, parecidos a los de los primates en África. También parecen incluir respuestas vocales de otros Sasquatch, lo que sugiere un comportamiento social. Análisis de expertos. Ron Moorhead afirma, cito, «Estos gritos y aullidos son inquietantemente similares a las vocalizaciones de primates grabadas en África. Los patrones de palmadas sugieren una forma de comunicación estructurada». Chris Spencer, un especialista en audio del Olympic Project, compartió, cito, «Hemos grabado estos gritos en múltiples lugares a lo largo del continente, todos con patrones similares». Esto sugiere una especie vocalizadora extendida pero desconocida. Samurai Chatter, comunicación inteligente. Múltiples grabaciones, incluyendo los Sierra Sounds y grabaciones recientes de los años 2000 en Canadá, contienen lo que los investigadores llaman Samurai Chatter. Son sonidos rápidos e ininteligibles, parecidos al habla, a menudo mezclados con gruñidos y aullidos. Análisis de expertos. Scott Nelson afirma, cito, «Esto no es ruido aleatorio. La cadencia, variación y repetición sugieren una estructura lingüística. Podríamos estar escuchando el lenguaje de un hominino desconocido». El Dr. Jeffrey Meldrum dice, cito, «Es notable que estas grabaciones muestran patrones vocales complejos, mucho más allá de simples sonidos animales. Estas conclusiones sugieren que Pie Grande posee habilidades cognitivas avanzadas, lo que refuerza aún más el caso de su existencia. ¿Por qué estas vocalizaciones de Sasquatch son auténticas? La consistencia, potencia y complejidad de las vocalizaciones grabadas de Pie Grande las convierten en una de las pruebas más sólidas de la existencia de una especie no descubierta. El análisis bioacústico de estas grabaciones muestra rangos de frecuencia y potencia vocal diferentes a los de cualquier animal conocido. Además, algunas grabaciones fueron captadas en zonas sumamente remotas, a kilómetros de la civilización, lo que hace que las afirmaciones de fraude sean muy poco probables. Finalmente, la potencia vocal y la capacidad pulmonar necesarias para producir estos sonidos superan por mucho la capacidad humana. Los sonidos de la sierra ofrecen pruebas convincentes de un posible lenguaje. El aullido de Ohio demuestra la existencia de un animal con una capacidad pulmonar inmensa. Los llamados de whoop y las vocalizaciones conocidas como Samurai Chatter sugieren una comunicación estructurada. Si siquiera una de estas grabaciones representa a una criatura desconocida real, entonces Sasquatch es real y está llamando desde la naturaleza salvaje, esperando que lo escuchemos. Sección 7. ADN de Pie Grande. Análisis científico y hallazgos inexplicables. Mientras que los avistamientos, huellas y grabaciones de audio proporcionan evidencia convincente, el ADN y la evidencia física ofrecen el mayor potencial para la validación científica de la existencia de Pie Grande. A lo largo de los años se han recolectado numerosas muestras de cabello, rastros de sangre, células de piel e incluso supuestas heces y saliva de encuentros reportados con Pie Grande. Algunas de estas muestras han sido sometidas a pruebas de ADN, arrojando resultados desconcertantes que la ciencia convencional ha tenido dificultades para explicar. Esta sección examina la evidencia de ADN y física más significativa, incluyendo el estudio de ADN de Ketchum y otros análisis destacados que desafían las ideas convencionales. El estudio de Ketchum, ADN de Pie Grande confirmado.
La doctora Melba Ketchum, veterinaria y genetista, dirigió un estudio de 5 años sobre más de 100 supuestas muestras de ADN de pie grande provenientes de Estados Unidos y Canadá. Su investigación, publicada en 2013, afirmó probar la existencia de una especie de homínido desconocida. Hallazgos clave. El ADN mitocondrial examinado en el estudio coincidía con el ADN humano moderno, lo que sugiere que la línea materna de la especie era humana. El ADN nuclear, por otro lado, mostró secuencias no humanas, que no coincidían con ningún primate, humano o animal conocido hasta ahora. La conclusión del estudio es, esencialmente, la sugerencia de una nueva especie, posiblemente un híbrido entre humanos y un homínido desconocido. Análisis de expertos y controversia. La doctora Ketchum defendió su estudio diciendo, cito, el ADN prueba la existencia de una especie de hominino que no es humano, pero tampoco completamente no humano. Estas criaturas se han mantenido ocultas durante siglos, posiblemente debido a su inteligencia y adaptación. Los críticos descartaron el estudio, alegando problemas con la revisión por pares, pero laboratorios independientes confirmaron las secuencias de ADN desconocidas. El genetista de Oxford, el Dr. Brian Sykes, más tarde analizó diferentes muestras de Sasquatch y encontró que una pertenecía a un oso polar prehistórico, pero otras permanecieron sin identificar. El hominólogo, Dr. Igor Bortsev, habló en apoyo al estudio, afirmando, cito, los protocolos descritos en el estudio demuestran un alto nivel de rigor, consistente con los estándares de análisis forense de ADN. Los resultados merecen una consideración seria, no ser descartados basándose en afirmaciones especulativas de contaminación. A pesar de la controversia, el estudio de Ketchum sigue siendo uno de los análisis de ADN más significativos jamás realizados en muestras de pie grande, y nadie ha refutado la presencia del material genético desconocido encontrado en el estudio. De la década de 1960 a 1993, muestras de cabello no identificadas de Bluff Creek, Idaho y California. Varias muestras de cabello recolectadas durante varias décadas en diferentes regiones del oeste de Estados Unidos han sido sometidas a análisis microscópicos, revelando características que no coinciden con los mamíferos norteamericanos conocidos. Muestra de cabello de Bluff Creek, década de 1960, análisis del Zoológico de Londres. Cabellos obtenidos del área de Bluff Creek, un lugar conocido por avistamientos de Sasquatch y sitio de la famosa película de Patterson-Gimlin, fueron enviados por el zoólogo Dr. Ivan Sanderson al Dr. F. Martin Duncan, jefe de la extensa colección de cabellos del Zoológico de Londres. El Dr. Duncan determinó que los cabellos no coincidían con ningún mamífero norteamericano conocido. Sugirió que, basándose en características compartidas con especies de primates conocidas, podrían pertenecer a un primate grande desconocido. Muestra de cabello de Idaho, 1968, análisis de Ray Pinker. Una otra muestra de cabello, recolectada en el centro de Idaho en 1968, fue examinada por Ray Pinker, un instructor de ciencias policiales en el Colegio Estatal de California en Los Ángeles. Su análisis determinó que el cabello no coincidía con ningún animal conocido en su colección. Los cabellos mostraban un patrón de escamas similar al humano y carecían de un núcleo medular continuo, una característica común tanto en primates humanos como no humanos. También contenían tanto pelos gruesos de protección como pelos finos de subpelo, una característica poco común en los primates conocidos. Pinker señaló que, aunque la muestra sugería una especie de primate desconocida, no podía confirmarla como Sasquatch sin una muestra de referencia de un espécimen de Sasquatch verificado. Muestra de cabello de Damnation Creek, 1993, análisis del Dr. Sterling Bunnell. Una muestra de cabello recolectada en el norte de California en 1993 fue analizada por el Dr. Sterling Bunnell, médico, miembro de la Academia de Ciencias de California. Utilizando microscopía de luz, el Dr. Bunnell la comparó con cabello humano, de chimpancé, gorila, orangután y mono Pigatrix. Él concluyó, cito, está claramente relacionado con el grupo humano-chimpancé-gorila, pero se distingue de cada uno de estos. En base a la estructura superficial e interna, parece más cabello de gorila que humano o de chimpancé. Él señaló que el cabello carecía de una estructura medular visible y tenía una pigmentación extremadamente fina y difusa, lo que lo diferenciaba de las muestras conocidas de simios y humanos. Características consistentes en todas las muestras. En conversaciones con el Dr. Henner Fahrenbach, expertos forenses notaron un patrón. Múltiples muestras de cabello indeterminado recolectadas en diferentes lugares presentaban características notablemente uniformes. Estas características no coincidían con ningún mamífero norteamericano conocido, pero sí se alineaban con rasgos de primates, lo que sugiere que provienen de una sola especie no catalogada. Sección 8. Cuerpos de pie grande. La evidencia física definitiva.
Los escépticos han descartado durante mucho tiempo a Pie Grande como simple folclore, argumentando que nunca se ha presentado un cuerpo. Sin embargo, la historia dice otra cosa. Ha habido múltiples casos de supuestos cuerpos de Pie Grande, algunos estudiados por científicos acreditados, que luego desaparecieron o fueron descartados bajo circunstancias cuestionables. Esta sección examina los casos más sólidos, comenzando con el hombre de hielo de Minnesota, que fue examinado por dos científicos altamente respetados que creían que era un homínido real y desconocido. El hombre de hielo de Minnesota, una entidad biológica encubierta. A finales de la década de 1960, un espectáculo ambulante exhibió a un homínido peludo y congelado, encerrado en hielo. Apodado el hombre de hielo de Minnesota, este espécimen fue presentado al público por el promotor Frank Hansen, quien después admitió que no era el verdadero dueño. Los orígenes del cuerpo siguen siendo desconocidos, aunque Hansen afirmó que había sido descubierto en la naturaleza. Examen científico. En diciembre de 1968, dos renombrados zoólogos, Ivan T. Sanderson y el Dr. Bernardo Jewelman, realizaron un examen detallado de 3 días del hombre de hielo. Sus hallazgos fueron asombrosos. El cuerpo medía aproximadamente 1,80 m, cubierto de pelo marrón oscuro de unos 7 a 10 centímetros de largo. La estructura facial de la criatura era más humana que simiesca, pero claramente no humana. Tenía el brazo izquierdo destrozado, le faltaba un ojo y tenía una herida de bala visible en la cabeza, lo que sugiere que lo habían matado. A medida que partes del hielo se derretían, el olor a carne en descomposición se hizo perceptible, lo que llevó a ambos científicos a concluir que estaban viendo una entidad biológica real, no un engaño. Jubelmans estaba tan convencido que publicó un artículo formal en la revista científica Mammalia, proponiendo a la criatura como una nueva especie, Homo pongoitis, un homínido relicto que había sobrevivido hasta los tiempos modernos. Jubelmans afirmó, cito, «No tengo ninguna duda de que esta criatura estuvo viva alguna vez. Los detalles anatómicos son demasiado precisos, la descomposición demasiado real. Esto no era una figura de cera». Encubrimiento y el reemplazo falso. Poco después de que Sanderson y Jubelmans hicieran públicos sus hallazgos, el hombre de hielo original desapareció misteriosamente. Más tarde, Hansen volvió a presentar una versión del hombre de hielo que era claramente artificial, probablemente hecha de látex. La institución Smithsonian investigó, pero para entonces solo quedaba la versión falsa. Sanderson examinó la versión falsa y declaró, cito, «Alguien poderoso debió haber intervenido. El cuerpo original ya no está. ¿Por qué? Porque era real». Este caso es una de las pruebas físicas más creíbles sobre Pie Grande, respaldado por dos científicos de renombre, y aún así fue misteriosamente encubierto. ¿Por qué alguien iría tan lejos como para reemplazar un espécimen biológico real con una falsificación? Otros cuerpos de Pie Grande reportados. Evidencia que desaparece. El caso de Pie Grande en Georgia en 2008. En 2008, dos hombres de Georgia, Rick Dyer y Matthew Whitten, anunciaron que tenían el cuerpo congelado de un pie grande. Se tomaron muestras de ADN, y los primeros informes sugerían características de un primate desconocido. Sin embargo, antes de que científicos independientes pudieran verificar el espécimen, los hombres de repente retiraron sus afirmaciones y dijeron que era un engaño. Pie Grande no existe. Eso es todo. Esto fue una gran broma. Se convirtió en algo mucho más grande de lo que se suponía que debía ser. Muchos creen que fueron presionados para guardar silencio. El caso de Sana de 1953, la mujer salvaje de Abjasia. Un caso de Rusia ofrece otro vínculo biológico convincente. Sana, una supuesta mujer salvaje capturada en el siglo XIX, fue estudiada póstumamente. El análisis de ADN sugiere que era un ser humano moderno. Pero numerosos testimonios presenciales de la época contradicen contundentemente esta idea, que la describen como extremadamente alta, cubierta de vello corporal grueso, excepcionalmente fuerte y capaz de correr más rápido que los caballos. Los relatos de los testigos afirman que podía vadear ríos durante inundaciones, aplastar nueces enteras con las manos y soportar condiciones climáticas extremas sin ropa. Obviamente, estas características no coinciden con la fisiología humana típica. Los descendientes de Sana todavía viven hoy en día. 1941, cuerpo de Pie Grande en Canadá. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de tramperos supuestamente descubrió el cadáver de un humanoide peludo congelado en el hielo en Columbia Británica. La Real Policía Montada de Canadá supuestamente se llevó el cuerpo y nunca se volvió a ver. ¿Fue este otro caso de pruebas ocultas? ¿Por qué no se han encontrado más cuerpos de Pie Grande? Uno de los argumentos más comunes en contra de la existencia de Pie Grande es la falta de cuerpos recuperados. Sin embargo, varios factores clave explican por qué una criatura como Sasquatch podría permanecer en gran medida sin ser detectada en la naturaleza.
Norteamérica es vasta y salvaje. Solo Norteamérica contiene la asombrosa cantidad de 2.000 millones de acres de naturaleza salvaje, gran parte de la cual rara vez, si es que alguna vez, es explorada por los humanos. La inmensa extensión de esta tierra indómita significa que criaturas grandes e inteligentes podrían evadir la detección fácilmente. Considera lo siguiente. Los bosques boreales de Canadá por sí solos abarcan 1.500 millones de acres, con vastas regiones deshabitadas y de difícil acceso. Alaska tiene más de 365 millones de acres, con cadenas montañosas enteras y bosques profundos apenas tocados por los humanos. El noroeste del Pacífico está cubierto de bosques remotos, incluyendo la península olímpica, donde incluso excursionistas experimentados desaparecen regularmente sin dejar rastro. Un estudio del Servicio Geológico de los Estados Unidos estimó que los humanos exploran regularmente solo entre el 5 y el 7% de la naturaleza salvaje de América del Norte, lo que significa que más del 90% de la masa terrestre permanece en gran medida fuera de la vista humana. Si una población de homínidos inteligentes existiera en ese tipo de terreno, podrían evitar ser detectados fácilmente, y sugerir lo contrario es pura arrogancia. La mayoría de los animales que mueren en la naturaleza nunca son encontrados. Encontrar el cadáver de un animal grande en la naturaleza es extremadamente raro. Incluso especies conocidas como osos, pumas y alces que mueren por miles cada año casi nunca son descubiertas. ¿Por qué? La naturaleza es eficiente reciclando materia orgánica. Carroñeros como lobos, coyotes, glotones y aves como los cuervos rápidamente dejan un cadáver reducido a los huesos. Los microorganismos e insectos descomponen los restos en cuestión de semanas. Los suelos ácidos de los bosques y las lluvias intensas aceleran la descomposición, haciendo que los huesos desaparezcan más rápido de lo que muchos imaginan. Incluso en ecosistemas bien estudiados como el Parque Nacional de Yellowstone, encontrar los restos de grandes depredadores como los osos grizzly es sumamente raro, incluso cuando llevan radiocollares y son rastreados. Pie Grande podría enterrar a sus muertos. Si Pie Grande es un homínido inteligente, en lugar de solo un primate no descubierto, podría tener prácticas culturales de entierro, muy parecido a los primeros ancestros humanos. El entierro reduciría drásticamente la probabilidad de que se encuentren restos. Varias especies conocidas están documentadas enterrando a sus muertos, incluyendo chimpancés, gorilas, elefantes, tejones, cuervos, cuervos grandes y otros. Si Pie Grande tiene un nivel de inteligencia similar al de los primeros homínidos, o incluso a grandes mamíferos como los elefantes, no es descabellado sugerir que puedan ocultar o enterrar intencionalmente a sus muertos, reduciendo aún más las posibilidades de que se encuentre un cuerpo. La verdadera pregunta es, ¿quién está ocultando la evidencia? El verdadero problema no es que no exista evidencia, sino que la evidencia desaparece antes de que pueda ser estudiada adecuadamente. Desde el caso del hombre de hielo de Minnesota hasta otros cuerpos de Pie Grande, reportados y confiscados por las autoridades, hay un patrón de posibles encubrimientos en marcha. Las vastas zonas silvestres, la descomposición rápida y los posibles comportamientos de entierro explican por qué no se han encontrado oficialmente esqueletos de Pie Grande. Pero cuando supuestamente se descubren, parecen desaparecer, lo que plantea la pregunta, ¿alguien está deliberadamente manteniendo esto en secreto? Sección 9. Evidencia suprimida. Testimonios y teorías sobre el encubrimiento de Pie Grande. El enigma de Pie Grande no se basa únicamente en avistamientos esquivos y huellas ambiguas. Un aspecto importante involucra acusaciones de supresión deliberada de evidencia. Numerosas personas, incluyendo científicos, agentes del orden, guardabosques y personal militar, supuestamente han recibido instrucciones de guardar silencio sobre sus encuentros o hallazgos relacionados con Pie Grande. Esta sección explora testimonios documentados y examina teorías que sugieren el encubrimiento gubernamental de evidencia sobre Pie Grande. Testimonios de supresión. Esto no es una teoría de conspiración vaga. Las siguientes declaraciones provienen de profesionales respetados, agentes del orden, guardabosques y biólogos de vida silvestre que han compartido públicamente sus experiencias al encontrar evidencia de Pie Grande y recibir órdenes de guardar silencio. El ex guardabosques estadounidense Bob Garrett compartió, cito, «He encontrado huellas grandes en áreas remotas varias veces durante mi carrera. Cuando intenté reportarlo, mis superiores me dijeron que dejara de perder el tiempo en cuentos de hadas». El ex patrullero estatal de Washington, James Beck, afirma, cito, «He visto lo que creo que es Sasquatch cruzando caminos tarde en la noche. Presenté un informe una vez, pero fue descartado sin investigación. Me dijeron que no lo investigara más». El guardabosques retirado del servicio forestal, Charles E. Howard, compartió, cito,
Escuchábamos llamados extraños en el bosque, avistamientos de vez en cuando, pero se suponía que no debíamos reconocerlo. Recibimos órdenes de guardar silencio. La gente no estaría lista para escucharlo. David Politis, exagente de las fuerzas del orden y actual investigador del Pie Grande, dice, cito, «En todos mis años en la policía, encontré suficiente evidencia para saber que Pie Grande era real. Sin embargo, mis superiores me dijeron directamente que no me metiera, que lo mantuviera en secreto. Estas son cosas que el público no debe saber». Bill Lunsford, un guardabosques retirado, comparte, cito, «Muchos de nosotros tuvimos avistamientos o encontramos huellas, pero la postura oficial era guardar silencio. Recibí el mensaje, como todos los demás. Los avistamientos de Pie Grande no deben compartirse». El veterano biólogo de vida silvestre, el Dr. John Bindernagel, afirma, cito, «La evidencia del Sasquatch está ahí si la buscas, pero existe una resistencia institucional a reconocerla. La idea desafía demasiadas narrativas establecidas». Cuando funcionarios respetados de múltiples campos comparten experiencias inquietantemente similares de silenciamiento, esto plantea preguntas serias. Si Pie Grande es solo un mito, ¿por qué a tantos profesionales se les ordena guardar silencio? Acusaciones de encubrimiento de pruebas. Más allá de los testimonios personales, supuestamente se ha ocultado, destruido o clasificado evidencia física de Pie Grande. Algunos ejemplos clave incluyen el archivo secreto de Pie Grande del FBI de los años 70 hasta 2019. El FBI analizó muestras de cabello que se sospechaba eran de Pie Grande en los años 70, pero no lo hizo público hasta 2019 cuando desclasificaron sus documentos relacionados con Pie Grande. Se dijo que los resultados eran de un venado, pero si toda la evidencia realmente apuntaba a un ser ficticio, ¿por qué el FBI tomó el caso tan en serio y en secreto durante décadas? El Smithsonian y la controversia de los esqueletos gigantes. Muchos investigadores afirman que la institución Smithsonian ha confiscado o destruido restos óseos de grandes criaturas humanoides que desafían la historia aceptada. Aunque esto sigue sin comprobarse, existen múltiples informes sobre desapariciones misteriosas de huesos anómalos de colecciones privadas, confiscación gubernamental de cuerpos de Pie Grande. Hay muchos informes de cuerpos humanoides no identificados recuperados por autoridades militares o federales después de avistamientos de Pie Grande. Algunos afirman que los especímenes han sido confiscados rápidamente y nunca se han vuelto a ver, posiblemente para investigación biológica o para mantenerlo en secreto. Si estos informes son solo invenciones, ¿por qué tantos relatos describen el mismo patrón, con pruebas que se ocultan, destruyen o descartan? Teorías sobre el encubrimiento. Si Pie Grande existe, ¿por qué los gobiernos, las instituciones científicas y las industrias querrían mantenerlo oculto? Varias teorías plausibles explican la necesidad de mantenerlo en secreto. Intereses económicos en el uso de la tierra. Si se reconociera oficialmente la existencia de Pie Grande, las leyes de protección ambiental podrían designar vastas áreas boscosas como tierras restringidas para proteger su hábitat. Esto afectaría gravemente a industrias como la tala, la minería, el desarrollo inmobiliario, la caza y el turismo. El impacto económico de confirmar la existencia de Pie Grande podría costarles a las corporaciones y gobiernos miles de millones de dólares. También evitaría el pánico público. Las autoridades pueden temer que el conocimiento público de criaturas grandes e inteligentes viviendo en áreas remotas cause histeria masiva, cazadores de Pie Grande actuando como justicieros peligrosos y un aumento de expediciones no reguladas en zonas silvestres peligrosas. Mantener a Pie Grande como un tema marginal evita que la gente se aventure en lugares donde podrían perderse o lastimarse. Disrupción del paradigma científico. La existencia real de Pie Grande desafía principios científicos fundamentales sobre la evolución humana, la antropología y la biología. ¿Sobrevivió otro homínido inteligente junto con los humanos? ¿Podría Pie Grande tener rasgos genéticos que la ciencia no puede explicar? ¿Y por qué existe tanto conocimiento indígena sobre estas criaturas? La comunidad científica se resiste a reconocer cualquier cosa que amenace las teorías existentes. Preocupaciones de seguridad nacional. Algunas teorías sugieren que las agencias militares y de inteligencia han estudiado a Pie Grande durante décadas. Las posibles razones incluyen la investigación del comportamiento. Si Pie Grande muestra inteligencia avanzada, ¿qué podemos aprender de ellos? Estudios genéticos. Poseen secuencias de ADN desconocidas que podrían tener aplicaciones médicas y también interés táctico. Si pueden sobrevivir sin ser detectados en la naturaleza, ¿podría el ejército aplicar sus técnicas para operaciones de sigilo? Si el gobierno realmente ha clasificado la investigación relacionada con Pie Grande, sin duda explicaría la continua supresión de pruebas. La abrumadora cantidad de testimonios sobre supresión, las pruebas físicas desaparecidas y el secreto inexplicable sugieren que Pie Grande es más que solo un mito.
Si confirmar la existencia de pie grande llevara a restricciones masivas en el uso de la Tierra, trastocara los paradigmas científicos o afectara la seguridad nacional, entonces la supresión tendría sentido. Conclusión. El caso innegable de pie grande. Los creyentes en pie grande son etiquetados como locos o mentirosos por los escépticos, pero cuando examinas todo el alcance de la evidencia, surge una imagen diferente. Desde relatos creíbles de testigos presenciales y análisis forense de pruebas físicas, hasta la supresión gubernamental y cuerpos desaparecidos, el caso de pie grande es mucho más sólido de lo que la mayoría de la gente cree. La evidencia se acumula. Tenemos testimonios de testigos presenciales, miles de informes detallados de cazadores, guardabosques, oficiales de policía y científicos, muchos de los cuales describen las mismas características en diferentes regiones. Hay evidencia física, huellas verificadas con crestas dérmicas, muestras de ADN con secuencias de primates desconocidos y cabellos analizados por expertos que no coinciden con ninguna especie conocida. Luego están los descubrimientos suprimidos, informes de cuerpos de pie grande que desaparecen, el interés inexplicable del gobierno en la evidencia del Sasquatch y testimonios verificados de funcionarios a quienes se les ordenó guardar silencio. También cubrimos explicaciones lógicas para la falta de un cuerpo. 2.000 millones de acres de naturaleza inexplorada solo en América del Norte. El rápido proceso natural de descomposición, que asegura que incluso los animales grandes rara vez se encuentren después de morir. Y la posibilidad de que pie grande entierre a sus muertos, como se ha visto en otras especies inteligentes. Si pie grande no es real, ¿por qué el secreto? Si pie grande no fuera más que un engaño, no habría necesidad de encubrirlo. Sin embargo, vemos patrones claros de interferencia gubernamental, pruebas desaparecidas y rechazo institucional de investigaciones creíbles. La verdad está ahí afuera si estás dispuesto a verla. Pie grande no es solo una leyenda, es una realidad que las autoridades han trabajado arduamente para suprimir. La pregunta ya no es si pie grande existe, es por qué nos lo están ocultando. Bueno, ahí lo tienen, una cantidad absolutamente asombrosa de evidencia que, tomada en su conjunto, constituye una prueba muy sólida, más allá de cualquier duda razonable, de que estos seres son reales y caminan entre nosotros en la Tierra. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo con tu familia y amigos y suscríbete a Cabin in the Woods. Esas cosas realmente me ayudan mucho a seguir produciendo este contenido para ti. Y si quieres contribuir a futuros proyectos y mostrarme un apoyo extra, dejaré un enlace a mi página de Buy Me a Coffee en la descripción de abajo. Muchas gracias por ver el video. ¡Carajo! ¿Dónde está? Vamos. Está justo ahí. No traigo mis lentes puestos. Chica, mira eso. Chicos, yo estaba haciendo ese ruido. Rayos, lo perdí.